Hasta ahorita nada más llevamos 3 tareas, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la duda, perdón? Que hasta ahorita llevamos 3 tareas, ¿verdad? Lo que es el ensayo del video, lo Ajá. de datos de prueba y lo del análisis de estadística para para industria, perdón. ¿Esas 3? Ah, sí, 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 sí. Sí, Ah, pero como quiera, a ver, dejen platicarles un poco cómo trabajo. O sea, explicamos todos los temas, luego dedicamos 1 a 2 clases a explicarles específicamente cada tarea, cómo va a ser y qué les voy a pedir. Sí, claro, obviamente lo ideal es de que ya lo vayan adelantando, ¿no? Sí, porque ya no falta mucho, ya se va a acabar la unidad. O sea, Entonces, todavía ya tenemos chance para subirlas, profe. sí, pero ahorita no, todavía no las abro y aparte, ¿cómo se llama? No las abro todavía y no les pongo fecha, entonces mañana más tarde les pongo ya fecha, ¿ok? Sí, pero ya Pero terminamos. entonces también las va a volver, ¿Cómo? perdón, las va a como a explicar, ¿no? O sea, darnos un poquito más De la, tiempo sí, no hay o sea, problema. realmente qué es lo que va a querer. A ver, no te entendí porque se perdió mucho el audio. Sí, normalmente siempre les doy bastante tiempo, o sea, e incluso la gente que por alguna razón, por ejemplo, los que han llegado tarde y todo ese tipo de rollos, siempre les doy oportunidad de que entreguen después, no hay ningún problema. Pero normalmente, como les decía ahorita, les explico de nuevo qué es cada tarea, cómo la quiero y es cuando ya la abro en Teams y les digo la fecha, pero normalmente les doy mínimo 1 semana. O sea, no. Es como mis grupos de la otra materia, que es matemáticas discretas, que les di 1 semana. Los de métodos, que ya les avisé hoy y es para el próximo miércoles. Entonces, sí, normalmente les doy 1 semana, no se preocupen en ese sentido. También va a ser un formulario que también lo pueden sacar del material y todo, pero eso ya, ¿cómo se llama? E igual cuando les dé cuando veamos las sesiones de qué voy a encargarles a cada uno, entonces es cuando ya les digo específicamente, lo voy a querer así, lo voy a querer hacer, ¿ok? Si no, hasta eso no se preocupen, no es tan cruel el asunto. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos con lo que estábamos. Bueno, no sé si resolví la duda. Si lo que dicen, si las 3 tareas que llevamos de los datos de prueba, lo de lo del ensayo y lo de todos los indicadores, ¿no? Que bueno, la parte del análisis es la parte más divertida. Lo de la materia. Pero ayer estábamos viendo, ¿alguien se acuerda que estábamos viendo ayer? Un ¿Alguien se video, acuerda? profe. Estábamos viendo lo Estábamos- de países, lo de la información que te puede, bueno, que te puedes dar cuenta de la información que hay a través de las gráficas de los países, puedes darte mucha información. Exacto, de que cómo conviertes datos, cómo conviertes números, cómo conviertes letras en información, ¿sí? O sea, recuerden que podemos tener millones de datos, pero millones de datos, y el problema más fuerte siempre va a ser en que cómo le hacemos para que esos datos se conviertan en información, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan donde les enseñé cuántas playas había en México y todo ese tipo de cosas que ya no te lo presentan necesariamente o sea, ya no te lo presentan como una gráfica así, ¿no? Sino te lo presentan con dibujitos y cosas por el estilo, que también es una manera de presentar. O sea, hay muchas maneras de presentar la información. Entonces, puede ser por gráficas. Te fijan que las gráficas animadas también fue muy interesante porque te da una idea a través del tiempo de cómo ha sido el comportamiento, ¿no? Y también te da una idea cuando vimos lo de las aerolíneas, de que sí, la verdad no necesitamos un aeropuerto, necesitamos varios aeropuertos.
y necesitamos mejorar mucho en nuestra infraestructura, ¿no? Pero siempre les he dicho, imagínense si México, con sus problemas que tiene de economía, con sus problemas de inseguridad, con sus problemas de todo lo que quieran, incluso de mucha gente capacitada, porque a veces no hay. Me ha tocado ir a muchos lugares donde, oiga, ¿y cómo llego a tal lado? Pues no sé. O me mandan a otro lado, o así, o sea, vamos, me ha tocado muchas cosas en estos años. De hecho, una vez que quería ir a Cacazla, en Tlaxcala, llego a la central camionera de Tlaxcala, le pregunto, oye, ¿cómo llego a Cacazla? ¿Sabe? Y ya que les empiezo a decir, mire, es una zona donde hay pirámides y hay un techo larguísimo y bla, bla, y unas pinturas, y ya le empecé a decir, ah, sí, en San Miguel no sé qué, ¿y cómo llego? Y así, pues toma el camioncito que sale en el carril no sé qué y córrele, porque ya va a salir. ¡Wow! Entonces dices, la verdad, pues es un martirio, ¿no? Pero de nuevo vamos, o sea, a pesar de todo eso, estamos entre los primeros 10 países con más turistas. ¿Sí me explico? O sea, imagínense si tuviéramos una mejor infraestructura, si gente como ustedes estuvieran a cargo de las oficinas de turismo y realmente difundieran todo lo que hay. ¿Se imaginan cómo sería México? ¿Ustedes creen que podríamos llegar al tercer o cuarto país con más turismo? O sea, que no hubiera inseguridad o que las comunicaciones, los aeropuertos fueran mejores, las carreteras, todo ese tipo de cosas. Yo digo que Sería potencia mundial en turismo, fácil. por favor. Sí, es que realmente digo, a pesar de todos nuestros defectos que quieran verlos, somos así, wow. Ok, entonces decíamos que formas de presentar información, lo veíamos a las gráficas de barras. El polígono de frecuencias, que también es otra gráfica de barras, lo que digamos que tiene importante es que esta línea son dos gráficas en una, y lo que te trata es de recalcar el comportamiento de un fenómeno. Por ejemplo, aquí no vemos un fenómeno donde, como decías ayer, va bajando y casi nadie se va a repetición, lo cual me indica que la materia es fácil, ¿sí? Entonces eso ya es un comportamiento. Otra forma de ver la información es lo que conocemos como una ojiva, que nos fijamos, la ojiva se comporta mucho como el polígono de frecuencias, con la diferencia de que la ojiva es acumulada. ¿Alguien se acuerda cuando les platiqué sobre las frecuencias acumuladas? ¿O qué es el concepto de frecuencias acumuladas? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No, tienen que volver a ver el video. O bueno, ¿alguien se acuerda? ¿Qué son frecuencias acumuladas? Es el resultado de todas las sumas, ¿no, profe? De Sí, todas exacto. las frecuencias absolutas o relativas. Sí, correcto, tienes toda la razón. Es la acumulación. Es como ahorita decimos, ¿no? Oficialmente, según el gobierno, dice que ¿cuántos muertos COVID hay, supuestamente? ¿Nadie se acuerda de la cifra aproximada? Obviamente no sabemos el número exacto. ¿No se lo saben? Son como 260 y tantos mil, más o menos. ¿Sí? Sí, de hecho, si entro a Google y le pregunto, ¿cuántos muertos COVID México, en México, hoy? Sí, me va a decir que hay, bueno, esta es la gráfica, y esto me dicen los muertos, ¿no? Pero estos 38,013 no murieron ayer. Estos 38,013, ¿desde cuándo a cuándo han muerto, más o menos? Casos ya llevamos 3.45 millones, o sea, 3,5 millones de casos, entre los cuales se incluye su servidor. Yo ya no tengo, aclarando. Yo me enfermé en agosto, hace casi un año exactamente, o sea, finales de agosto, principios de septiembre. ¿Sale? Y qué cosa que no era porque hubiera ido a fiestas, pero ni por vago. De hecho, ninguna de esas de andarle vago me enfermé.
Pero si se fijan, esto es acumulado. O sea, estos números que nos dan 265,000, 3,450,000 son acumulados, no son todos los que han muerto son todos los que han muerto en la pandemia y podemos ver la gráfica. Y bueno, la gráfica dice que empieza el 18 de marzo de 2020, ¿sí? ¿Se acuerdan que mucho de lo que les estuve diciendo que vieran y que analizaran, pues suena interesante, ¿no? Porque si se fijan cómo ha sido, o sea, subimos, bajamos un poquito, volvimos a subir, subimos, luego bajamos y luego casi no bajamos casi y luego subimos. O sea, prácticamente muchos de los que llevan la pandemia nos dicen que en realidad no es correcto hablar de olas porque nunca hemos bajado lo suficiente, ¿sí? Si se fijan, estamos casi en la misma y luego subimos más, bajamos un poquito y luego volvemos a subir. Entonces realmente nunca hemos llegado a bajar lo suficiente como para decir que se ha acabado la pandemia o que hemos terminado una ola y que viene la siguiente, ¿no? Prácticamente ha sido la misma, nada más que ha tenido altibajos, ¿no? Pero si se fijan, por ejemplo, echar culpas, ¿no? Decimos, a ver, ¿por qué se mantuvo durante estos meses? Pues por las vacaciones, la gente que salimos. En diciembre, ¿por qué se incrementó tantísimo? Una pregunta, ¿por qué creen que se incrementa tanto en este pico, viendo la gráfica? ¿Por qué creen que se incrementa? Porque es alrededor del 19 de enero. ¿Creen que algo tuvo que ver o no tuvo nada que ver? Me imagino que las vacaciones, ¿no? O sea, Sí, repercute en lo de diciembre. sí, diciembre, las fiestas, las posadas, todo esto. Porque si te fijas, hay un pico alrededor después del 6 de abril, ¿no? Alrededor del 10 de mayo, la Semana Santa, todo ese tipo de cosas. Y si se fijan, en junio hay otro pico. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, como dicen que es lo mejor, igual no es que no salgas, sino que por lo menos te cuides más de tu... Y aquí, por ejemplo, volvimos a tener otra alza muy fuerte, si se fijan. Ok, entonces lo interesante es la presentación de la información. Regresamos a esto. Esta es una ojiva. Por ejemplo, esta ojiva, así como la ves, el análisis debería de ser así. El primer grupo, el oportunidad 1 es el que más avanza, luego la regularización 2 también aporta, pero a partir de la regularización 1, todos los demás aportan muy poquito. O sea, porque prácticamente la línea de arriba se va en recta, significa que ya todos los demás ya aportan bastante poquito, ¿sí? Aquí la interpretación de esto es que cuando tú tienes algo así, significa que los últimos valores ya casi no fueron muy, muy mínimos. O sea, por ejemplo, nosotros en la pandemia, de hecho se puede ver así, o sea, hay un punto donde ya el número de muertos ya no fueron tantos, bueno, que aquí en las gráficas, según como los muestran, estos supongo que son no, son muertos, estos son los muertos. Wow, qué horror. Pero bueno, obviamente que entre más contagiados hay, pues la probabilidad de que haya más muertos, pues también es más grande, ¿no? Entonces, y supongo que nuestro querido San Luis Potosí no nos vemos también, ¿verdad? Aquí por aquí andamos, aquí estamos, los queridos potosinos. Decimos que 92,920 y 6,000, pero por ejemplo es muy curioso, Sonora, que son poblaciones más pequeñas, tienen más contagiados, ¿eh? Hay más contagiados en Sonora, que hay mucha menos gente. Y por ejemplo, los estados más habitados, que son el Estado de México, no, el Estado de México y la Ciudad de México, si se fijan, son miles de muertos. O sea, Ciudad de México, ¿por qué razón creen que Ciudad de México es la que tiene más contagiados aunque no es la que tiene más muertos, curiosamente? A ver, ¿alguien me puede decir por qué razón creen que estas estadísticas, o sea, obviamente, ¿qué nos están diciendo? ¿Por qué Ciudad de México y Estado de México? Por mucho, son los que tienen más contagiados.
¿Por qué razón? Por el número de población. Por el número de población y porque viven más apretados, ¿no? ¿Nadie ha ido al metro de la Ciudad de México? ¿Nadie se ha subido en las peceras y en el metrobús y todo eso? No, profe, la verdad no. No, yo sí. Bueno, yo anduve muchos años allá y aparte hasta la fecha me encanta el transporte público, ¿no? Aunque espero, bueno, no me he contagiado, pero sí, todo el mundo va apretado, ¿eh? Siguen yendo apretado y aparte hay una cosa curiosa, que hay más muertos en el estado que en Ciudad de México. ¿Por qué creen que en Ciudad de México hay menos muertos? Si el estado tiene más, bueno, el estado, si se fijan, Ciudad de México, aunque tiene casi 3 veces, o bueno, más de 2 veces el número de contagiados que el Estado de México, tiene menos muertos. ¿Por qué creen? ¿La CDMX tiene más muertos, profe? No, la Ciudad de México tiene menos muertos. Uy. Hay menos muertos en Ciudad de México que en el Estado de México. No sé, a lo mejor porque ya agarraron como inmunidad. Porque tienen mejores servicios de salud. Sí, lo que pasa es que, bueno, para los que me conocen un poco más Ciudad de México, la mayor parte de los mejores hospitales del país están ahí. Incluso hay zonas completas que son, de hecho, en Tlalpan y en Coyoacán es la parte de la zona de los hospitales. Entonces México tiene mejores hospitales que el resto del país. Entonces, a pesar de que sí tiene muchos muertos, pero también cuántos contagiados no tiene, ¿no? Entonces, ese fue el problema. Sí. Entonces, bueno, si se fijan de nuevo aquí, si esto se presentara como gráfica, sería más entendible. ¿Vale? Si así esto lo viéramos como otra gráfica, porque si lo vemos como números, igualmente no se entiende igual. Por esa razón, como les muestro aquí, que ya se me fue, por esa razón, pues se usan las gráficas, ¿no? ¿Cuándo se usan cada gráfica? Pues depende de lo que quieras expresar. Por ejemplo, si quieres hablarle porcentajes, sí, o sea, imagínate, dices, tengo mi agencia de viajes y quiero saber el porcentaje de ventas que tiene el porcentaje de ventas que tiene María Fernanda, el porcentaje de ventas que tiene Marco, el porcentaje de todas las ventas, de cuántas ventas tiene Atenas, etcétera, por porcentajes, ¿sí? Entonces, en lugar de esto, como les decía, en lugar esto de aquí, le digo, a ver, cambia el tipo de datos y en lugar de ser barras, pues quiero una circular, ¿no? Y ahí se puede ver claramente que el azul, pues es la importante, ¿no? Y si se fijan estos, que apenas se ven el azul, el amarillo y el otro azul, muy apenas, y el gris, pues casi ni pintan, ¿no? Y como les decía, pues muchas veces también es para el fin de año, sobre todo el fin de ejercicio fiscal, decir quién se queda y quién se va, ¿no? En algunas empresas funciona así, o sea, hay una empresa que trabaja en varios, yo conozco más de software, porque les digo, yo soy de computación. Entonces, en esas, todo es por proyectos, o sea, trabajas en proyectos. Entonces, si termina un proyecto y no entras a trabajar a otro, te bajan el sueldo y te tienen en prueba 3 meses. Si en esos 3 meses no te contrató nadie para un proyecto, te corren. Entonces, muchas veces puede ser así. Las gráficas de pastel sirven para eso, para ver cuestiones a nivel, ¿cómo se llama? A nivel porcentual, ¿sí? Por ejemplo, sería muy interesante que ustedes hicieran una gráfica de a qué le dedican su tiempo. Por ejemplo, cuando uno es estudiante, en teoría, lo que le dedica uno más tiempo, pues es a dormir y a la escuela, ¿no? O sea, claro, en teoría digo. Digo a dormir porque se supone que dormimos 8 horas de 24, es decir, una cuarta parte. Entonces, las otras 3 partes, o sea, las otras, que serían las otras 16 horas,
16. No, entonces es una tercera parte, estoy contando mal. Las otras 2 partes, perdón. O sea, la tercera parte la dedicas a dormir. Entonces, los 2 tercias partes, ¿cuánto dedicas a trabajar en tu escuela? ¿Cuánto dedicas a tu casa? O sea, barrer, trapear, lavar trastes. ¿Cuánto dedicas a tus cuates? Etcétera, etcétera. Entonces, es importante y es interesante como lo ven. En Excel, pues pueden ver un montón de tipos. Les digo, están desde columnas, como la más común. Lo puedes ver por barras, ¿sí? Circulares, que son los famosos pastel, por barras, que es muy parecido al otro. Básicamente la diferencia es porque lo ves en otro punto. Por áreas, también es otra manera de verlo. Por dispersión, ¿sí? ¿Alguien me puede platicar o explicar qué es el concepto de dispersión? Y lo estamos viendo en esto. ¿Qué es la dispersión? A ver, ¿alguien se acuerda? Una pregunta, ¿el color de piel de los potosinos es igualito en todos? O sea, todos somos morenos, No, morenos, morenos. O todos son blancos, blancos, blancos. Entonces, ¿cómo es nuestro No, color de piel? ¿Cómo? de dispersión. Es disperso, ¿no? Sí. Es decir, unos somos muy morenitos, así, pequeñitos, otros son blanquitos. A ver, me queda la impresión, aclarando que no, nada más por la duda, se fijan que la mayoría de ustedes, claro, obviamente varios no tienen fotos como Dayana, Emilio y bueno, los otros veintitantos, pero se fijan que buena parte de ustedes tienen la tez clara. Es por el filtro, profe. ¿Sí? Entonces, ¿sí eres morenita, Fátima? Bueno, yo soy moreno. Bueno, no soy muy morena, pero sí soy de tez no tan clara. Sí, no, lo que pasa es que mi hipótesis es de que cuando llegan a los niveles más de universitarios, o sea, por ejemplo, vas a la zona universitaria, es raro o no es muy común que te encuentres gente muy morena. O sea, gente así morena, morena de la que así que trabajaba en el campo y que por lo tanto así tenga rasgos muy indígenas, cosas por el estilo, es raro, ¿eh? No sé si es mi impresión o no sé si les ha pasado a ustedes en el TEC. Bueno, ustedes en el TEC no han tenido, ¿verdad? No han llegado al TEC todavía. Los 3 semestres se los han pasado en línea, ¿verdad? Creo. O si sí, estuvieron Yo presencial. no estuvimos un rato en el TEC. ¿Sí te tocó todavía unos meses? Simón, sí, todavía me tocó un rato. Y por ejemplo, ahí en la área de ustedes, que son los W y los X, dime, ¿hay mucha gente de tez oscura o la mayoría tiende a claro o a blanco? Nah, pues así de las chavas que veía o de la banda que acá, pues de los dos, o sea, no era como que en realidad me fijara en eso, profe, no era como prestar atención en eso, pero pues ya tendría que. Pero Sí, pues no, como que de las dos. ok, entonces el concepto de dispersión, cuando usen una gráfica de dispersión, es cuando quieren ver qué tan juntos o qué tan separados están los datos, ¿sí? Sí, como dicen ahorita, igual tú nunca te fijas en eso, ¿verdad? Antonio Cotocayo, igual, pues no te fijas, y yo la verdad nada más porque soy muy metiche, ¿no? Pero, básicamente, más que porque soy metiche, de alguna manera, ¿cómo les explicaría? Lo que pasa es que tratas de ser un observador, ¿están de acuerdo? Entonces sí ocurre, o sea, sí ocurre que estamos, de hecho hay libros completos que hablan sobre, hay estudios en México que dicen que si tú eres de tez blanca, o más, entre más blanco sea, tu probabilidad de que tengas un mejor empleo es más alta. Y al revés, si eres más de piel morenita, tu probabilidad es más baja. Y no es porque seas menos inteligente o no, es simplemente prejuicio. Los mexicanos somos muy prejuiciosos, ¿eh? Bueno, esto también es, por ejemplo, ahorita, esta es otra forma de hacer, ¿cómo se llama? Gráficos. Sí.
Pero para hacer, por ejemplo, este de cotizaciones, te dice que tienes que organizar valores como el mínimo, el máximo, diferentes valores de precios, etcétera. ¿No es esto? Es como para ver precios. Superficie, que en lugar de que veas 2 líneas, veas superficie, todo en 3D, ¿no? Radial también es interesante, también es otra forma de ver las cosas. Radial, más que todo, es como si lo vieras como una telaraña y lo que intentas ver es valores que se acercan al centro o que se alejan del centro. Podría ser interesante, por ejemplo, para tonos de piel. Lo que se acerca más hacia el centro son más claros, los que se alejan más del centro son más oscuros. Aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver mucho porque al final de cuentas te dice que la mayor parte se alejan porque son los O1, que son los que están más hacia el eje, y los demás pues casi no pintan, ¿no? O sea, oportunidad de 1 porque la gran mayoría de los valores está ahí. No es muy claro, no sirve para esta cosa. Este tipo de cosas sería un poquito más clara, ¿no? Esto es más claro. Sí. Entonces, de nuevo, recuerden, la idea sobre todo es aquí en cuanto a la presentación, tiene que ver con tu público. ¿Qué es lo que, primero, qué datos tienes y qué quieres presentar? Por eso es la clásica clase, la que les decía la frase de Markdown, ¿no? De Markdown que te decía, es que son las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, ¿no? Las estadísticas siempre, hay 2 formas de verlo. Uno, te pueden ayudar muchísimo. La estadística descriptiva precisamente hace eso, o sea, yo lo que les mostré de México es para que se den una idea de que realmente somos así como, wow, o sea, digo, los latinoamericanos en general, no nada más México, los latinoamericanos, los de Ecuador, Brasil, todos ellos, muchos tienen ese trauma, ¿no? De que pues no somos tan buenos como los sajones, como los americanos, como los alemanes, los rusos. Pues la verdad es mentira, o sea, yo he ido a congresos y me ha tocado convivir, bueno, o compartir con coreanos, chinos, y ellos batallan igual que uno, ¿eh? O sea, ellos también tienen que trabajar muy duro para lograr las cosas. La diferencia es simplemente la cultura, ¿no? Pero bueno, de nuevo, esto lo que, las gráficas ya están en automático. ¿Cómo se obtiene una gráfica? Creo que la mayoría lo han hecho. Primero se tienen que marcar los datos. Aquí en este caso los datos que se marcan son estos de acá arriba. ¿Sí? Estas son las oportunidades y estos son los datos. ¿Sí? Entonces a partir de eso, pues depende de lo que quieras ver y lo que quieras presentar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero presentar los logros de mi equipo, uso una estadística acumulada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representan el trabajo de todos, no nada más el trabajo de uno de ellos. Ahora, si yo quiero representar el porcentaje de cuánto aporta cada quien, pues igual lo puedo ver con una gráfica de pastel, ¿sí? Puedo ver tanto la frecuencia o también la frecuencia porcentual. Aquí se puede ver la porcentual, el 76% es esto, entonces, wow, es demasiado. Significa que la mayor parte de los datos están en oportunidad 1, ¿sí? Puedo cambiarles esto para que vean, por ejemplo, ya antes de irnos para que vean la enorme diferencia y cómo, ay, no más que haga acaso esta cosa. Ya. Si es que como que la maquinita no está jalando bien, o no como yo quisiera. Ya está abierto, no. Ah. Ok, ya, no te pongas en ese plan. Ok, entonces le digo que voy a ver cálculo. Voy a cambiar. O sea, copio la materia, copio todas las... hasta acá arriba. Este es cálculo, son 923. Entonces le vengo a copiar. Me voy a la otra hoja donde tengo los datos. Me voy al renglón número 1 y le digo pegar. ¿Sí? Este es ahora los datos. Ahora era hasta la 900. ¿Qué era la 900? Yo me voy de más.
Siempre le tienen que decir cuántos registros son 908. 908 registros. Recuerden que aquí estoy cambiando de materia. Entonces acá arriba le tengo que decir que empiece en el 1 y termine en el 908. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Qué podemos ver en el histograma? A ver, esta es oportunidad 1. Pregunta, ¿se comporta igual que la anterior o se comporta diferente? Díganme. ¿Diferente? Sí, diferente. ¿Qué podemos ver en la segunda oportunidad y en especial? Obviamente, en oportunidad 1, lo que pasa es que también puede suceder la siguiente cosa. Mucha gente, todos tienen que presentar la oportunidad 1, pero no todos presentan la oportunidad 2 o la 3. Entonces, por eso siempre la oportunidad 1 es la más grande. Pero, por ejemplo, aquí, pueden decir que la materia es fácil o difícil, comparada con la anterior. Voy a cambiarle tipo de datos y lo voy a poner por columna. Y por columna en tercera dimensión para que se vea más nice. Obviamente, oportunidad 1 sigue siendo la importante porque todos cursan oportunidad 1. Pero, ¿qué pasa ahora con las segundas oportunidades? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les está diciendo? ¿Se comporta igual la gráfica? Sí, que ya no está tan fácil, ¿verdad? Que ya un porcentaje, un cierto porcentaje de llevaron esta y luego llevaron la segunda. E incluso los que se van a especial ya es un valor, pues no tan chico, ¿no? Por ejemplo, podemos ver los datos tal cual. ¿Cuántos se van a especial aquí? Uy, no se ve. ¿Cuántos se van a especial? 99. Entonces, ¿cómo diríamos? La materia, la carrera es la, ¿cómo se llama? O sea, se lee de la siguiente manera. 371 cursan la materia, de los cuales 199 se van a segunda oportunidad. ¿Sí? Luego de estos, 121 se van a segunda oportunidad, es decir, en estos 199 quizás pasaron unos 78 pasaron y 121 se fueron a repetición. De estos 121, 108 se fueron a regularización y de estos 108, 99 se fueron a especial. Lo cual quiere decir que entre esto y esto casi se fueron la mayoría. O sea, de 108, 99 se fueron a especial. Quiere decir que nada más pasaron 9. Entonces, ¿la materia está fácil o está bien medio especial? Medio complicada. Medio especialista. Sí, ¿verdad? Entonces, a ver, pero lo puedes ver con las gráficas, digo. Las gráficas te dan una idea. Por ejemplo, este y este que están casi iguales, te da una idea que casi no hay mucho cambio. Ahora, si lo vemos en el polígono de frecuencias, el polígono te recalca que los últimos dos valores son casi iguales. O sea, cuando esta es casi recta, te dice que entre este y este casi no hay diferencia. Entre este y este tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Es decir, que casi de los que, por ejemplo, estos eran, ¿cuántos serán? De los que se van a repetición y que la vuelven a cursar, o sea, de los 121 que se van a repetición, solamente pasaron, así bien, pasaron 13, que es casi el 10%, 11%, o sea, casi de 10 nada más pasó uno. Es decir, que si te la llevas a repetición es muy posible que te hagas especial. Eso lo puedes ver aquí. Lo puedes ver en esto. Si esto no cambia mucho entre este y este, significa que esto y esto son casi iguales, que casi nadie pasa entre estas dos. O sea, de aquí, muchos la prueban, pero en la primera oportunidad todavía hay más chance de que te salves. Pero si te vas a repetición, casi la probabilidad de que te vayas a especial es muy alta. Muy alta. Eso es lo que se ve en el polígono de frecuencias. Y en la ojiva, pues eso, aquí si se fijan, aquí ya no es una línea paralela al eje de las X, sino es una línea que va ascendiendo. Lo cual quiere decir que cada uno de estos valores va contribuyendo
hacia el valor total. O sea que los valores de segunda oportunidad, regularización en segunda oportunidad y especial importan, ¿sí? En la gráfica anterior lo que podemos ver es que los últimos elementos ya da igual, o sea, aportan muy poquito. Y aquí no, aquí podemos ver que los últimos valores sí aportan al porcentaje. ¿Sí me explico? Entonces, rápidamente en la gráfica podemos ver que va creciendo, que todos aportan, que todas las oportunidades aquí importan, o sea, tienen que ver. ¿Sí me explico? En la otra no, en la otra podemos ver que las últimas, pues ya casi no hay ningún cambio, ¿sí? En las últimas, ¿se acuerdan que casi las últimas barras eran iguales? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerdan que estas barras casi ya eran iguales al final? Esa es la parte del análisis, compañeros. O sea, te puedo decir, mira, es que una ojiva, es una gráfica de barras acumuladas que tiene otra recta que te va indicando en el punto medio los valores. Ok, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Pero ¿cómo te sirve? ¿Cómo te sirve a ti? Ah, pues, por ejemplo, aquí podemos ver que todos contribuyen, ¿no? Y todos son importantes. O sea, si yo fuera a la división de estudio, diría, oye, pues, ¿sabes qué? Aquí hay que trabajar con la gente que va a repetición, porque casi nadie me están pasando, o se están pasando muy poquitos. Y en la otra materia, no te preocupes, los que le puedan son muy poquitos. ¿Sí me explico? O sea, viéndolo en ese contexto de analista. O sea, a ver, ¿por qué es, cómo se llama? ¿Por qué es importante esos análisis? Pues porque cuando tú eres responsable de algo, ¿sí? De alguna manera, lo ideal es que conozcas bien ese algo, o sea, tu agencia de viajes, tu hotel, tu esto, tu lo otro, ¿sí? O sea, por ejemplo, el caso de los hoteles. En una ojiva, tú puedes analizar por meses cuánto colabora cada mes, ¿no? Y de acuerdo a la forma de la ojiva, claro, lo más seguro es que vas a decir los meses que más colaboran son los de las vacaciones, ¿no? Pues los meses de Semana Santa, los meses de junio, julio y los meses de diciembre. Pero dijeras, bueno, oye, ¿y si hacemos algún tipo de ofertas? O sea, imaginemos cómo está ahorita la población, que es parte muy interesante. Con la población tú puedes analizar y decir, pues ya cada vez hay más gente grande, ¿no? Bueno, ya ni chavorrucos, o bueno, chavorrucos, ¿no? Gentes en los 40 y en los 50, pero ya gentes de los 60 también hay, cada vez hay más jubilados, ¿no? Entonces que digas, oye, ¿y por qué me digo que los jubilados? Y si les hacemos ofertas a ellos, que ellos no necesariamente necesitan las vacaciones para, digo, ya no tienen hijos pequeños, o sea, hijos que estén en la escuela, y ya nada más pues está el señor y la señora, ¿no? O normalmente. Y ya no trabajan, entonces ya no están obligados a que solamente pueden salir en vacaciones. Entonces no podrías establecer campañas donde dijeras, por ejemplo, en febrero, si presentas tu de de jubilado, te hacemos un 15% de descuento o 20% de descuento. Una pregunta, ¿tú crees que con esas estadísticas podrías mejorar tu negocio? Por ejemplo, que fueras encargado de un hotel. Claro, habría que hacer la error y prueba, ¿no? Hacer campaña, difundirlo, etcétera, etcétera. Y luego ver los resultados. Pues ¿Creen yo que creo podría funcionar o no? que habría una mejora. Yo creo que sí beneficiaría mucho al hotel porque pues realmente sí hay muchas personas que ya están jubiladas y que pues, no hacen nada, siempre están en su casa y así. Ajá. Y, Ajá, sí, continúa. y pues la verdad como que yo creo que si les propones así como que un viaje digamos a Río Verde o un viaje a la playa, todo pagado, todo incluido y así, pues van a decir, pues vámonos, pues no hay nada que hacer, vámonos. Pues sí.
Muy bien, eso es cierto, ¿no? Sí, yo creo que muchas de esas cosas podrían ser, ¿no? O sea, estadísticas, jubilados 2021, censo de población, sí. Aquí el INEGI tiene un montón de estadísticas, ¿eh? Si por ejemplo entramos a ver, te dice censo de población y vivienda, jubilación o pensión, otros ingresos, preguntas e instrucciones. Ay, es que esto también está medio raro, pero porque es ese que XML, pero no. A ver. Herramientas interactivas, microdatos. Sí, habría que entrar aquí a los microdatos y buscar jubilaciones y checar, por ejemplo, cuántos jubilados se supone que hay, dónde hay y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahorita no lo pienso hacer porque no es el tiempo, pero bueno. Ok, entonces sí, para eso te podría servir. Ahora, otra forma, ya para acabar con respecto a presentar datos, es lo que se conoce como como el tallo hoja. El tallo hoja no es otra cosa más que lo siguiente. Tú tienes todos estos datos que tienes en la columna A, son estos. Entonces lo que haces es, por medio de, hay herramientas que ya te lo hacen, pero lo puedes hacer a mano. A mano sería así, los ordenas. Para los que no saben, lo que se hace para ordenar en Excel es se agarran los datos, se pone aquí ordenar y ahí le dices ordenar de menor a mayor o de menor a mayor o mayor a menor. Sí, aquí dice para ordenar. Luego, ya que haces eso, lo que dices es el tallo es el primer número que encuentras y el segundo número que encuentras, pues lo pondrías después. Aquí en este caso, como el 0 no tiene más números, pues le pones 0, 0, 0, son 0 y aquí puros ceros. Luego, el 70 lo divides en dos partes, pones el 7 y el 0. El 0, como ya pusiste un 7, asumes que todos los que están en este renglón son 70. Son 70, 70, 70, 72, 77, 77, 78, 78 y 78. Es decir, en lugar de poner todo el número completo, nada más pones el primer número y ya todo lo demás lo pones, ¿cómo se llama? Con todo lo demás lo pones el puro número. Por ejemplo, el 8, aquí sabemos que hay 3 ochentas. Aquí, faltaron las comas. Aquí lo que te dice el diagrama es que hay un 90, 2 90, 3 90 y 2 94. ¿Sí? Y hay un 100. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de tallo hoja lo que haces es colocas el primer valor del grupo como identificador y ya todo lo demás lo pones como un elemento por separado. Podría ser la similitud como, ¿sí saben cómo se enumeran, por ejemplo, los multifamiliares? ¿O cómo se enumeran? ¿Sí han oído esas casas donde te dicen exterior tanto, interior tanto? ¿Nadie vive en una de esas? Por ejemplo, que vives en un edificio, entonces te dice el edificio 5, interior 23. ¿Sí las han visto o no las han visto? Sí, profe. Ok, entonces es parecido el concepto de diagrama tallo. El diagrama tallo acá te dice, por ejemplo, tienes 0 y tienes 4 ceros. Luego dice, tienes 70, pero son 1, 2, como 10 70, luego tienes un 72, 2 77 y 3 78. ¿Sí? Una pregunta, ¿por dónde creen que anda el promedio aquí? Por eso se usa todavía a veces. ¿Por dónde creen que anda el promedio? ¿Por el 100 o por el 0? ¿Quién es el que tiene más valores? El 0, ¿no? No, es que estos ceros de aquí no son ceros, sino son 7 ceros, 7 0, 7 0. El de abajo es 8 0, 8 0 y 8 0. El diagrama lo que te dice es primero agarras el primer elemento y luego ya después es como si agarras el interior. ¿Sí me explico?
O sea, realmente aquí lo que está representando es 80, 80, 80 o 380. Es una manera de representar. ¿Va? A ver, como ven el diagrama, ¿dónde creen que esté en qué, por qué región o por qué parte debería de estar el promedio? Por el 7, ¿no? Por el 70, por la región del 70, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, tienes toda la razón. Segundo, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el valor 10, mínimo? ¿no? El 10 es el mínimo. El 100, acuérdense que son el tallo y la hoja. El tallo es el primer indicador, la hoja es el segundo número. ¿Cuál es el valor más pequeño? El 0. El 0. ¿Y cuál es el valor más grande? 100. El 10. ¿Están de acuerdo? Ahora, a ojo de Sí. buen cubero, ¿cuál creen que sea la moda? A ver, el 0 es el más pequeño, el 100 es el más grande. ¿Dónde está la moda? ¿Cuál es el valor de la moda? 70, ¿no? Exacto, el 70, ¿sí? Entonces, en este diagrama, ¿cuál es el problema? Pues de que tienes que hacer la mano, ¿no? O bueno, igual, supongo que debe haber herramientas que ya te hacen esto, ¿no? Ya te hacen un diagrama de tallo hoja. Al final de cuentas, regresamos al concepto. Es la presentación de... ¿Sí, compañeros? Es como les decía, si su servidor, yo voy a evaluador de CASE y voy a otra escuela, o sea, pues no voy a ir en shorts o playera, voy a ir de traje, ¿sí? Y así muy formal, el doctor Zárate, bla, bla, bla. ¿Me explico? Ahora al revés, si por ejemplo, en la tarde que voy a ir a Costco, creo, sí tengo que ir a Costco. Imaginemos que me encuentro a Marco o a Fátima, y me ven así y dicen, ay, qué asco, ¿cómo que anda así? Una pregunta, ¿ustedes creen que tendría que andar de traje? Pues no, porque no va ninguna así como que, ¿cómo se llama? Algo Algo formal, ¿verdad? formal. Exacto. Ahora al revés, vas con tus amigos. Bueno, puede ser que vayas en shorts, no hay ningún problema. Depende de la hora, ¿no? Yo creo. Vas con la novia, vas todo así fodongo, demás, o si vas arregladito. Si ya vas con tu camisita y con perfumado, bañado, rasurado, etcétera, etcétera. Porque de nuevo, es la presentación que quieres dar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando vas con la novia o cuando voy a un evento formal, o sea, si por ejemplo titulo a unos muchachos, voy a ir de traje, obvio, voy así, como doctor, porque vamos a un evento formal. Pero si por ejemplo voy a la playa, que es posible que vaya el fin de semana, pues voy a ir en shorts, obviamente. Digo, aparte voy a Tampico, va a estar un calorón de aquellos. Entonces, de nuevo, los datos pasan lo mismo. ¿A qué me refiero con que pasa lo mismo? A que depende qué es lo que estás presentando y lo que quieres demostrar. ¿Están de acuerdo? O sea, puede ser que de esta manera sea más claro para la persona que lo vea. Puede ser que sea más claro viéndolo así en gráficas. Depende de lo que quieras hacer, ¿sí? Lo que tenemos ahorita son tips nada más, pero sí depende mucho de la audiencia y ya para acabar, y eso es muy cierto. Cuando fueron las elecciones en 2018, ya ven que habían dos candidatos, Ricardo Anaya, bueno, había 3, 4 candidatos, pero bueno, había una cuestión entre Ricardo Anaya y López Obrador. Y Ricardo Anaya le gustaban mucho los numeritos, así, o sea, le gustaban las gráficas y los números y todo ese rollo, ¿sí? Y López Obrador, ¿no? Él nada más decía, es que vamos a hacer y vamos a hacer. No le gustan los números casi. La pregunta, ¿por qué ganó más el que hablaba bonito que el que enseñaba números? Porque la mayoría de los mexicanos se aburren cuando ven los números.
Ay, lamentablemente tienes toda la razón, porque el público al que va no conoce de eso, ¿sí? Sí, porque el público, la mayor parte del público, lamentablemente tienen eso, ¿no? De que, ay, son números, qué aburrido. No, pero esos números te van mostrando situaciones, te van mostrando descripciones, ¿sí? Y eso es importantísimo que lo usen ustedes. Voy a detener la grabación.